y nos acompaña a esta hora de la mañana el señor José Ugaz, asesor de imagen institucional de la Oficina de Normalización Previsional ONP. Señor Ugaz, muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Radio Nacional, un gusto estar con ustedes. Bien, y los trabajadores ya no van a tener que demostrar con documentos cuando ellos han aportado a la ONP y el empleador no cumplió con hacer el respectivo aporte para las pensiones. Cuéntenos, señor Ugaz, ¿cuál es el procedimiento en todo caso que van a tener que hacer los trabajadores? Sí, efectivamente, el día sábado 18 de junio se ha promulgado la ley 29711 que modifica el artículo 70 del decreto ley 19990. Dentro de las medidas principales que señala esta ley, podemos indicar que está efectivamente lo que ha mencionado, el poder reconocer ahora el periodo de aportación de un afiliado, un asegurado al Sistema Nacional de Pensiones, a pesar de que el empleador haya hecho la retención y no haya cumplido con pagar al Sistema Nacional este aporte. Otra de las medidas importantes de esta norma es que ahora se va a poder reconocer también periodos, digamos, sin tener que hacer por parte de la ONP lo que llamábamos una valoración conjunta de las pruebas. Anteriormente, lo que hacía la ONP era recibir la documentación y en base a los indicios que cada uno por separado iba dando, se iba armando, digamos, el expediente o la acreditación. Contrastábamos, por ejemplo, una boleta de pago contra un libro de planillas, una liquidación de beneficios sociales, contra un certificado de trabajo, y todos en conjunto nos iban llevando a nosotros a cerrar, completar las evidencias de que efectivamente este trabajador había laborado para determinada empresa durante determinado periodo. Esta norma específicamente señala que ahora cada uno de estos documentos son, lo dice la letra, idóneos y suficientes. Vale decir que ahora un simple certificado de trabajo, señalando la relación y el vínculo laboral y especificando el periodo, puede ser suficiente para acreditar el derecho a una pensión. En el caso del trabajador, basta que enseñe su boleta y la boleta indica que a él le descontaron para que se pueda demostrar que él ya tiene derechos ante la ONP. Bueno, en el caso de una boleta está acreditando un periodo. O sea, estamos mencionando que estos documentos van a ser idóneos y suficientes para acreditar los periodos que los propios documentos señalan, no hacer una valoración conjunta entre todos para determinar si efectivamente ese periodo se puede acreditar. Un certificado de trabajo tendría que señalar por lo menos 20 años de relación o vínculo laboral para poder solamente ese documento permitir tener derecho a una pensión. Siempre los requisitos se mantienen y la rigurosidad con la cual la ONP va a hacer la verificación también se mantiene. Claro, el certificado de trabajo siempre trae las fechas, ¿no? Indica el tiempo, el periodo laboral. Así es, efectivamente. Entonces, el vínculo se acredita, pero evidentemente también el periodo debe acreditarse, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa con aquellas entidades que si bien han hecho la retención, no han cumplido con entregar el aporte a la ONP? Bueno, en ese caso estamos hablando de una figura tipificada como un delito, ¿no? Es una apropiación ilícita y eso tiene una sanción inclusive penal. La ONP, el Estado, la SUNAT, que es el ente recaudador de la ONP, se encargan de efectuar las acciones de cobranza correspondientes y en caso que por la vía administrativa no se pueda lograr esta cobranza, bueno, queda la vía judicial, ¿no? O sea, el trabajador, o para usted la presentación del certificado con todos los requisitos que ha señalado, ya a usted le da es un indicativo para usted reclamar que el empleador cumpla con hacer los aportes. Así es. Nosotros por ese lado vamos a efectuar las acciones de cobranza, como había señalado, pero eso es independiente del derecho que se puede acreditar al trabajador y aun cuando el empleador no haya pagado, nosotros consideraremos ese periodo y de cumplir los requisitos le otorgaremos la pensión, ¿no? Y jalar las orejas al empleador. Por supuesto, creemos que esta norma debería, digamos, corresponderse con otras medidas que se deberían tomar de, por ejemplo, aplicar
penas más elevadas para quienes incumplan con esta obligación, ¿no? ¿Ocurre mucho de esto, señor Ugas? O sea, que hacen la retención pero que no dan el aporte respectivo. Hay numerosos casos, pero digamos proporcionalmente al universo de cobranza que existe en la ONP no es tan grande, ¿no? Sin embargo, hay algunos números que sí podríamos considerar que hacen esta cifra elevadas, pero sobre todo esto se da en el ámbito, aunque parezca mentira, en el ámbito estatal. Las empresas públicas, las entidades públicas como las municipalidades, por ejemplo, son los principales deudores en cuanto a obligaciones previsionales. Un trabajador en actividad, señor Ugas, que tiene la sospecha que los descuentos previsionales no lo están aportando, ¿qué podría hacer? Nosotros hemos lanzado un producto, un servicio que se denomina RIA, Registro Individual de Aportaciones. El RIA, en su primera etapa, consideraba registrar las aportaciones de los asegurados al Sistema Nacional de Pensiones desde el año 1999 en adelante. Desde esa fecha, gracias a un convenio con la SUNAT, que es nuestro ente recaudador, todas las aportaciones a la Seguridad Social, al Sistema Nacional de Pensiones, están debidamente acreditadas, registradas, y gracias a ello hemos podido desarrollar un producto que se llama Estado de Cuenta, al igual que lo tienen las AFPs. Para aquellos periodos anteriores a 1999 acabamos de lanzar la segunda etapa del servicio RIA, que consiste en poder digitalizar toda la información que tenemos del archivo Orcinea, que es un archivo enorme donde está la historia de la seguridad social de gran parte del siglo XX. Tenemos aportaciones de la época del Seguro Social Obrero en la década del 30 hasta el año 1999, que son más o menos entre 40 y 50 millones de documentos. Todos esos documentos van a ser digitalizados. Se está capturando la imagen a razón de 100.000 documentos diarios en una planta modernísima con máquinas traídas de Inglaterra, de Francia, de Alemania. Estas máquinas permiten captar con una resolución extraordinaria toda la información que está en estos documentos. Y después de eso hay una línea de control de calidad y una línea de fedatarios, los cuales obviamente van a dar fe del valor y el carácter legal de esta documentación que está siendo ingresada digitalmente. Luego de ello hay una línea de digitación, es decir, que toma la información de la imagen digital y la traslada, nombre, apellido, todos los datos que allí figuran, en los meses de aportación, el monto de la aportación, el empleador, toda esa información ya se ingresa como dato y se arma toda la gran base de datos del Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, a partir de allí, cuando todo esté finalizado, con un solo botón podremos ver, apretando un solo botón, podremos ver exactamente cuál es la historia laboral y efectivamente si tiene o no tiene derecho a una pensión. Es un trabajo colosal el que están haciendo en este momento. Es enorme, 50 millones de documentos a razón de 100.000 documentos diarios que ingresan ya al sistema. Estamos hablando entre 1 y medio y 2 años de trabajo para poder completar toda esta labor, pero es una labor que había que hacer, que era necesario. Yo diría que esto es un antes y un después en el Sistema Nacional de Pensiones. Y que, dicho sea de paso, va a agilizar la entrega de las pensiones, ¿no? Así es. Entonces, con toda esta información, respondiendo a la pregunta, ¿qué pueden hacer los asegurados? Contando ya con toda esta información que van a tener a la mano, con un estado de cuenta, ellos pueden revisar si efectivamente su empleador, habiéndole efectuado la retención, ha cumplido con efectuar el pago, y no esperar hasta los 65 años para darse cuenta de ello, hacerlo con la debida anticipación y reclamar al empleador que efectúe el pago correspondiente, ¿no? Ahora bien, una vez que esté en marcha este nuevo sistema, el trámite pensionario, ¿a cuánto se va a reducir más o menos? Bueno, se estima que de un promedio de 180 días que nos llevamos ahora, más o menos... 6 meses, ¿no? Sí. Debe reducirse esto a no más de 15 días, en realidad, ¿no? Si están toda la documentación, digamos, en los archivos, en los sistemas, y ha sido debidamente ingresado, digitalizado, no debería tomar más de 15 días. Es un paso grande, definitivamente, Así que está dando en la ONP, ¿no? Ahora bien, ¿cómo hacer para el tema del certificado de trabajo? Sabemos, y mientras exista pues un azángaro, siempre va a haber la duda.
¿ya? Y sabemos que hay muchos sinvergüenzas también que andan muy cerca de las oficinas y que pueden prestarse a falsificar este tipo de documentos. ¿Cómo asegurar que es auténtico? Así es. Como le mencioné hace unos instantes, la rigurosidad de la verificación se mantiene, eso que quede muy claro. Entonces, nosotros en la ONP tenemos un sistema de verificación para poder determinar si efectivamente la documentación es idónea y es veraz. Caso contrario, pues tomaremos todas las medidas administrativas y judiciales para comprometer y sancionar a los responsables, ¿no? Tanto los intermediarios, tramitadores que están, digamos, pululando siempre alrededor de las oficinas y hablándole al oído a los asegurados para jugar con sus expectativas, como lamentablemente en muchos casos a los propios asegurados que se ven comprometidos en su situación legal, ¿no? Porque esto es un delito, ¿no? Entonces nosotros recomendamos permanentemente que no se dejen sorprender por tramitadores. Es un delito contra la fe pública. Por supuesto, hay juicio, adulteración de documentos. Sí. Nosotros trabajamos como todas las entidades públicas en el marco de la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, que tiene varios principios. Uno de los primeros señala el principio de veracidad, es decir, nosotros tomamos por cierto la documentación que el asegurado nos trae, ¿no? Un certificado, gracias a este principio de veracidad, decimos sí, lo recibimos, tomamos por cierto, pero hay otro principio que se llama el principio del control posterior. Ese principio nos da la atribución de poder justamente revisar la documentación después y determinar si efectivamente es veraz o no, y en nuestra área de inspección y control tenemos peritos especializados, tenemos convenios con la Policía Nacional, tenemos máquinas muy modernas que nos permiten determinar si un documento es fraguado o no, y en ese aspecto hemos encarado una lucha frontal contra la corrupción, y esta administración se ha caracterizado, entre otras cosas, por justamente poder detectar y combatir mafias de tramitadores que estaban dispersas a nivel nacional, y tenemos en este momento, gracias a esta investigación que se ha hecho y a esta labor, muchas personas que han sido comprometidas, han sido, digamos, enjuiciadas, sentenciadas y que ya están cumpliendo inclusive condena efectiva, ¿no? Sí, es una lástima eso. Ahora bien, ¿este certificado de trabajo es un certificado de trabajo simple o hay que piratearlo con un notario? Bueno, nosotros estamos a la espera de el reglamento de la norma, ¿no? Que hay un plazo de 30 días, y esperemos que allí en esto se señale, digamos, cómo será la forma de presentación de los medios probatorios, si será en original, copia legalizada o fedateada, ¿no? Eso es uno de los aspectos que creemos que la norma debe especificar, el reglamento de la ley, ¿no? Seguramente va a pasar por un notario, porque ese sería el primer filtro, ¿no? Bueno, probablemente sea la exigencia, aquí me estoy adelantando, pero de un documento original. Sí, definitivamente. Los jubilados ahora en julio, cuando reciben su gratificación, van a tener un adicional con esta ley que se aprobó en el Congreso para que no haya un doble descuento a las gratificaciones. Sí, también ha salido otra ley que señala que hasta el año 2014 no se va a efectuar descuentos por aportaciones al Seguro Social, o sea, a Salud y a la ONP o a la AFP, en los casos de las gratificaciones, ¿no? En el mes de julio y diciembre sí se va a hacer el descuento al sueldo, más no a la gratificación. Esto va a significar, y también, se ha incluido en esta norma, lo que no ocurría en la vez anterior, también a los pensionistas, que también sufrían un descuento para atención médica en salud, en su pensión doble de julio y diciembre. En ese caso no se va a descontar julio y diciembre, lo que corresponde a la gratificación o la pensión adicional, hasta el año 2014. Eso va a significar pues un ingreso extra para ellos, ¿no? Durante esos periodos. Hay un plus ahí. La gratificación de todas maneras la reciben, ¿no? Sí, por supuesto. Reciben, en el caso de los trabajadores, gratificación, en el caso de los pensionistas, una pensión adicional, ¿no? Correcto. Buena noticia para ellos. Muy buena noticia, excelente noticia que nos ha traído esta vez, como siempre, el señor José Ugaz. Él es asesor de imagen institucional de la Oficina de Normalización Previsional, a quien le damos las gracias por su presencia en Radio Nacional. Muchas gracias a usted.